Muy buenos días. ¿Cómo les fue en su primera semana de regreso a la realidad? Los que tienen niños en la escuela. ¿El tráfico ya se sintió el cambio? Ya todos debemos estar ya un poco más habituados a la rutina diaria. Y espero que ya estén avanzando con su propósito de año nuevo de bajar de peso. Este es el año, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestro estudio del matrimonio. Y vamos a tocar un tema muy delicado que voy a tratar de hacerlo con el mayor respeto posible, porque en los cursos de matrimonio que hemos tenido este tema lo tratamos abiertamente, puesto que solamente hay matrimonios allí, ¿verdad? Incluso teníamos una sección de preguntas y respuestas anónimas, para que la persona que fuese a hacer la pregunta no tuviera que dar su nombre y evitar sentirse expuesto o vulnerable al decir lo que le estaba pasando. El tema pasado hablamos sobre la comunicación, ¿verdad? Dijimos que no podemos tener intimidad sin comunicación. Por eso la forma en la que nos comunicamos es fundamental para la relación. Dijimos que debemos comunicarnos lo bueno, lo no tan bueno y lo malo. La ausencia de comunicación destruye la intimidad en el matrimonio. Tenemos que ser claros y directos al momento de expresar nuestros sentimientos a nuestra pareja. Y debemos reconocer que en el proceso de hacerlo tenemos un problema con nuestra lengua. Y la lengua tiene un potencial enorme para destruir. La lengua puede dejar una herida mucho más grave que los golpes. Las palabras que escuchamos de una persona que es importante para nosotros pueden distorsionar la forma en la que percibimos la realidad. Y estuvimos viendo varios ejemplos. Dijimos que si el matrimonio debe ser un lugar seguro para ambos y tenemos la obligación de comunicarnos uno a otro las cosas que vemos, buenas o malas, entonces tenemos que pegarnos a la Escritura cuando nos dice que tenemos la obligación bíblica de asegurarnos que antes de hablar debemos filtrar nuestras palabras para asegurar que lo que vamos a decir va a ser de edificación. ¿Verdad? Hablamos sobre refrenar la lengua. Y refrenar la lengua no era quedarte en silencio, no era simplemente no decir nada, sino filtrar lo que vas a decir. La verdad tiene que ser dicha, pero tiene que haber una manera correcta de decirla. La verdad que duele es necesaria, pero tenemos que asegurarnos que el dolor que provocamos sea solamente por comunicar la verdad y no por la forma en que comunicamos la verdad. Vimos que en Proverbios 27:6 dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y cuando uno de los dos en el matrimonio prefiere quedarse callado en lugar de comunicar lo que está pasando, está comportándose como el enemigo que besa. Se engaña a sí mismo pensando que por no decir va a mantener una buena relación en su matrimonio, cuando lo que realmente está haciendo es iniciar el proceso de destruirlo. Toda comunicación en la pareja debe permanecer en la intimidad. Recuerden lo que es la intimidad. Asuntos, información, sentimientos, emociones que quedan fuera del ambiente público y son compartidos solamente con un grupo de personas específico. Y el matrimonio, la intimidad son cosas que solamente ellos dos se dicen, cosas que solamente ellos dos se cuentan. Entonces, cuando hablamos de la comunicación entre lo que es bueno, dijimos, no hay mucho problema si lo dices delante de alguien, pero tampoco lo hagas siempre porque caes gordo, ¿verdad? Siempre estás hablando de lo bueno que es tu esposo, de la buena que es tu esposa, llega el punto en que ya no es visto con buenos ojos. Pero ahí no hay problema si lo dices públicamente, pero si exhibes a tu esposo públicamente o a tu esposa, tienes un problema, estás rebasando los límites de la intimidad y estás provocando que tu esposo quede herido o avergonzado. Entonces, dijimos que nuestro objetivo es edificar y no destruir ni avergonzar. Vimos también que si has ofendido de palabra, igualmente de acción, a tu cónyuge debes pedirle perdón. Tienes que hablar si has sido ofendido, también eso es algo que se debe comunicar. Tiene que haber claridad. Y dijimos que cuando las mujeres o los hombres llegan a un punto en el que sienten que no cambian las cosas, que a pesar de que comunican los problemas, su pareja no cambia, vimos que Dios ha provisto a la iglesia como una herramienta para resolverlo. En el proceso de Mateo 18:15 al 17, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Aplicado en el matrimonio, eso es todo lo que se mantiene en intimidad. Los problemas son de ustedes, nada más. Nadie más tiene por qué enterarse. Pero cuando tu pareja está ya informada, tú ya le comunicaste, te aseguraste de hacerlo correctamente, le dices la verdad y él no cambia o ella no cambia, entonces hay que pasar al siguiente paso y traer testigos. Y para eso es necesaria la iglesia. Hombres y mujeres confiables,
con conocimiento bíblico, con madurez y experiencia que puedan aconsejarles sobre lo que deben de hacer. Entonces la intimidad se va a ver rebasada, pero solamente para agregar 1 o 2 testigos, a lo mucho. Si aún, a pesar de los testigos, este hombre o esta mujer no cambia, entonces se tiene que hablar con los ancianos, se tiene que hacer una investigación y tiene que llegar al conocimiento de toda la asamblea. Y si ante la asamblea no se arrepiente, queda expulsado, no puede ser tenido como cristiano. Entonces, este proceso de la disciplina en la iglesia también ayuda para que los matrimonios no se queden estancados en su avance, ¿verdad? Entonces, cuando vimos el tema de la comunicación, vimos también que tenemos que romper el ciclo de las ofensas. El deseo y la acción de desquitarte de lo que te hacen, ¿verdad? Quizás no te desquitas ahí, pero la guardas y en la primera oportunidad te desquitas. Y ese ciclo nunca termina hasta que uno de los dos tiene que decir, no me voy a desquitar ya, te voy a decir lo que me hace sentir cuando haces eso. Y eso es la única alternativa para salir del ciclo. Y si tu pareja también está interesado en ti y en hacer lo que le corresponde, esa ofensa va a quedar solucionada, ¿verdad? Él va a evitar volver a hacer las cosas que te molestan. Pero bueno, cuando hablamos entonces sobre todos esos temas y la comunicación, me parece que ahora resulta necesario aplicar lo que hemos estado viendo en un tema que es muy sensible. El nombre del tema de hoy es sexualidad. Y muchos de los problemas en el matrimonio, prácticamente cada tema que hablo, digo, muchos de los problemas son ocasionados por esto. Primero porque no se conocen. Bueno, no sabían qué es el matrimonio, ¿verdad? Y luego la parte de la naturaleza pecaminosa y cómo nos afecta en el ideal del matrimonio. Y luego los roles del esposo o de la esposa según corresponda. Luego vimos la parte de conocer a tu pareja. No nos conocemos, eso genera muchos problemas. Luego no nos comunicamos, ese es otro problema. Ahora la sexualidad es otra fuente de muchísimos problemas, pero es aquí donde vamos a poder aplicar las cosas que hemos estado aprendiendo. Porque para resolver estos conflictos necesitamos lo que ya vimos. Sin lo que ya vimos no estás en la posición para arreglar esto y se vuelve muy complejo. Entonces, antes de empezar a analizar la Escritura, vamos a orar así como estamos. Señor, nos ponemos en tus manos nuevamente para pedirte que nos guíes. Tu palabra dice que el entendimiento de tu palabra, el hecho de que podamos tener luz al leer la Escritura, proviene de tu Espíritu Santo. Así que te rogamos, con toda nuestra alma, Señor, con todas nuestras fuerzas, que tu Espíritu Santo nos muestre lo que tú has escrito, nos permite entender lo que escribiste, lo que comunicaste, cuál era el objetivo de lo que dejaste escrito y cómo aplicarlo en nuestra vida, que no se quede solamente como conocimiento en nuestras mentes, sino que pueda ser transformado en sabiduría, en saber cómo hacer las cosas, Señor. Ayúdenos, es lo que te rogamos, y de antemano agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Así que anticipo, hay muchas cosas que por el efecto de estar aquí en una reunión de domingo no voy a poder decir cómo son, pero voy a referirme a ellas de una manera mucho más indirecta. La idea es que este tema pueda servir para resolver lo que en mi experiencia causa muchos conflictos entre el matrimonio. Y bueno, es complejo hablar de estos temas por las variantes que se presentan, ¿verdad? No te encuentras normalmente el mismo problema, pero encuentras normalmente la misma raíz del problema. Aquellos problemas en el ámbito sexual, en el matrimonio, pueden ser muy variados y en mi experiencia son distintos, depende mucho de cada pareja, pero casi todos provienen de lo mismo, del mismo error, de las mismas circunstancias o del mismo entendimiento incorrecto. Entonces, quiero enfocarme al inicio, cómo es que estos problemas inician y luego tratar de aplicar lo que hemos aprendido para poder saber cómo resolverlos. Entonces, quiero enfocarme en una pareja cristiana que eran eran cristianos desde que eran novios y se casaron, ¿verdad? Siendo cristianos. De ahí podemos ver varios ejemplos de lo que les pasa a aquellos que su noviazgo no eran cristianos, no conocían de Dios y conocieron a Cristo hasta que se casaron, que es una situación totalmente distinta. Los que tienen un noviazgo cristiano y desde ya conocen a Dios pueden anticiparse a muchísimos problemas que los que conocieron a Dios ya casados ni oportunidad tuvieron. Así que la forma de seguir el proceso para el que conoció a Cristo, conoció de Dios, nació de nuevo una vez casado, es distinta al que va empezando desde cero. Pero como aquí hay jóvenes entre nosotros y nos oyen también en muchas partes, pues de una vez 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Vemos cómo debe de ser desde el principio y luego vemos cómo es que se aplica en los que ya estaban casados. Entonces, quisiera que te imaginaras
Yo no sé cuántos de ustedes conocían a Dios antes de casarse y llevaron un noviazgo bíblico. Porque muchos conocen a Dios y el noviazgo lo llevaron como mejor les dio la gana, ¿verdad? Y no tomaron a Dios en cuenta para nada. Y luego tienen muchos problemas en el matrimonio. Y les preguntas, oye, pues si tú ya conocías de Dios, ¿por qué no hiciste lo que la Biblia dice? Y dice, no, pues a mí nadie me enseñó. Primero se ven como víctimas, ¿verdad? A mí nadie me enseñó. Oye, pero ¿no leías la Biblia? Digo, el Espíritu Santo, como hace un momento oramos, es el que te da entendimiento, ¿verdad? Y si no tienes a alguien que te enseñe las cosas, pero tú le ruegas a Dios que te enseñe la Biblia, eso debe ser más que suficiente. Así que aquellos que conocen a Dios y están en un proceso de noviazgo o van a estar en un proceso de noviazgo no tienen excusa para aplicar lo que la Biblia enseña. Entonces, nuestra cultura hoy en día está muy sexualizada, ¿verdad? Ves el sexo en todas partes y resulta irónico que el sexo sea uno de los principales problemas en el matrimonio cuando es algo que encuentras en cada ámbito de nuestra sociedad, ¿verdad? Fíjate bien, la lucha que hay para que la promiscuidad disminuya, o sea, personas que tienen sexo antes de casarse, es muy intensa. Los esfuerzos que el gobierno hace son un total fracaso. No funciona. Dijeron, ¿cómo le hacemos para que los adolescentes ya no se embaracen? Regálales condones. Esa es la solución que el mundo propone. Eso es lo que el gobierno consideró lo más adecuado. No les dicen, no les enseñes a que esperen. No, ellos son libres. El problema es que no tienen protección. Hay que enseñarlos a protegerse. ¿Y sabes qué dicen los resultados? Aunque conocen, aunque se los dan gratuitos los preservativos, como quiera se embarazan. ¿Por qué? Porque piensan, pues no pensé. No creí que me fuera a embarazar, dice la muchacha. Entonces, el mundo está muy sexualizado. Películas, donde quiera ver las películas. Novelas, los que ven novelas. Yo hace mucho veía novelas, ya no las veo. Hace muchos años que no veo novelas, pero yo me acuerdo de clásicos de Pura Sangre, el pecado de Oyuki. Ya se descubrieron la edad que tienen cuando se rieron, ¿verdad? Eran novelas que metías y aún en aquellos tiempos de repente, tú tápate los ojos, me tapaban los ojos a mí por lo que pasaba en la novela. Pero hoy en día no encuentras novelas sin sexo, ¿verdad? De hecho, no me acuerdo que unos años mi esposa le recomendara una novela. Y dije, pero ¿qué puede haber de recomendable en una novela? Bueno, es que son de Turquía. Y era una novela turca y resulta que allá no puede haber temas sexuales en las novelas. Te ponen todo tipo de conflicto, pero nunca sexual. Nunca ves a nadie dándose un beso. Nunca ves a nadie en algún tipo de contacto físico que corresponda al ámbito sexual. Entonces, pues tienes una novela para cristianos, ¿se hace cuenta? Entiendes los conflictos de que si sí, que si no, que se quieren o no, pero nunca encuentras conflictos de sexo. Dice, mira qué bueno, todavía existen en el mundo lugares donde tienen esas prohibiciones. Pero en nuestra cultura esa prohibición no existe, ¿verdad? Hay una libertad impresionante. La música, las letras de la música cada vez está más sexualizada. Casi todas las canciones modernas que oyes hablan de que él quiere tener sexo con ella y ella está feliz por eso. En eso se reduce la gran mayoría de las canciones seculares. Entonces, ¿cómo es posible que en una cultura tan sexualizada el sexo sea un problema? ¿Verdad? Si desde tan jóvenes, si hay tanta promiscuidad y practican el exceso, ¿cómo es posible que cuando se casan el sexo es un problema? No te esperarías que una sociedad que está tiene tanto libertinaje en lo sexual encuentre problemas en lo sexual cuando están casados. Fíjate este fenómeno. Antes del matrimonio hay un fuego que consume a las parejas por tener sexo. Después de que se casan, se acaba el fuego. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se batalla tanto para que las parejas no se adelanten? Pero una vez casadas, la queja es, ya no pasa nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Algunos dicen, es que el punto es que sea prohibido. Y si es prohibido, lo disfrutan. Cuando ya es lícito, pierden interés. Y algo de cierto hay en eso. Así es la naturaleza humana, opuesta a lo que Dios ha dicho. Y fíjate bien lo que la Biblia enseña, y para algunos es una paradoja. Yo me acuerdo que yo me lo preguntaba desde el noviazgo y después de que me casé. A ver, ¿por qué Dios prohíbe algo en un momento? ¿Las trompetas? ¿De quién son las trompetas? Bueno, por favor les encargo que apaguen o pongan en silenciador los celulares. Gracias. Resulta que Dios prohíbe el sexo, toda la relación que tenga que ver con un hombre y una mujer antes del matrimonio. Después del día que se casan, al siguiente día, no nada más está permitido, sino que es un mandato. ¿Verdad?
Te dicen, nada de sexo, nada de contacto físico, chiflando y aplaudiendo cuando están las parejas. ¿Sí se entiende por qué? Si estás chiflando, la boca no está en su boca. Y si estás aplaudiendo, tus manos no están en tu pareja. Chiflando y aplaudiendo, es algo sabio. Pero en el momento que te casas, ya no es una prohibición. Ahora, tienen que hacerlo y eso es un conflicto. Es un conflicto. Porque lo que era prohibido, de repente se vuelve lícito y dices, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en el acto o quiénes participan en el acto? ¿Cómo es que mi novia y yo hoy no podemos tener ningún contacto físico, pero si me caso hoy en la noche, esa misma noche, ya puedo? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Y eso ha provocado que algunos piensen que no tiene sentido y que la Biblia habla de un moralismo hipócrita. Si el sexo es el problema, ¿por qué un simple sí acepto cambia la situación? Entonces, no estamos aquí para resolver ese conflicto, sino para entender lo que eso provoca en las personas antes y después de casarse, porque tiene un efecto muy importante en ellos. En el mundo, la gran mayoría considera vergonzoso tener o mantener la virginidad hasta el matrimonio. Es algo denigrante para muchos. Es algo que incluso están dispuestos a mentir. Eres virgen, no, sí son, pero no quieren que la gente sepa. Es tan vergonzoso para ellos que nadie está dispuesto a permanecer virgen voluntariamente. Pero si hablas de cristianos, ellos tienen que tener en claro que la Biblia condena a tal grado el matrimonio, que si estuviéramos bajo la ley de Moisés, condena a tal grado el sexo antes del matrimonio, que si estuviéramos viviendo bajo la ley de Moisés, cualquiera que tuviera sexo con alguien antes de casarse moriría a pedradas. A pedradas. Aun si fuese tu propio hijo, tendrías que participar en la lapidación. ¿Por qué era tan grave? Bueno, por el daño que genera. No el acto, sino la consecuencia de ese acto. Y hay mucha ignorancia al respecto. Y yo sé que el mundo ignora, pero lo que me preocupa son los cristianos. Como no pueden comprender por qué Dios prohíbe algo y luego lo vuelve un mandato, entonces no hay problema en eso, no, el problema no está en el acto, sino en los que están participando en el acto, en qué circunstancias participan en el acto y las consecuencias que vienen de eso. Los hombres y mujeres sabios van a confiar en la sabiduría de Dios aunque no entiendan el mandato. Y ya cuando te casas y pasa el tiempo dices, Dios es muy sabio, y espero que hoy al final de este tema podamos concluir así. La sabiduría de Dios es muy profunda y nosotros muy ignorantes. Entonces, piensa esto, tienes a una pareja cristiana, piensan casarse, entran a un noviazgo bíblico, todo contacto sexual está prohibido. Se esfuerzan por cumplirlo. Pensemos, ¿qué crea eso en las mentes de las parejas cristianas que están buscando mantener su virginidad antes de casarse? Normalmente, en mi experiencia he visto, desde que estoy joven y pasó con mis amigos y compañeros, aún dentro del cristianismo, los hombres son los primeros en perder el control. Los hombres son los primeros que ceden a la tentación sexual y tratan de hacer avances con su novia. Mujeres tienen que tener muy claro eso. Hay una debilidad particular en los hombres que son los primeros que ceden a la tentación sexual. Pero, hablando de un noviazgo cristiano y de un hijo de Dios que está cediendo a la tentación, el hombre puede sucumbir, pero la mujer tiene efecto mucho más retardado ante esas tentaciones. A veces ni siquiera representa una tentación. Así que el peso de la santidad en lo sexual, en el noviazgo, normalmente recae en la mujer. Si ella dice no, nada pasa. Si ella dice sí, va a pasar. ¿Por qué? Porque el hombre ya sucumbió. Queda una sola esperanza, que la mujer no ceda. Para que la mujer no ceda, algunos han empleado técnicas del miedo. Y dicen, le enseñan o le transmiten a la mujer que el sexo es malo. Entonces imagínate, la muchacha cristiana que quiere permanecer virgen, está confiando en su novio que también ama a Dios, pero él ya empezó a sucumbir y quiere hacer acercamientos con ella, y ella lo frena y lo frena y lo frena, y eso genera un concepto del sexo en ella. El sexo es algo malo, es algo sucio, no debo ceder a eso. Y a muchos no les importa que ese concepto se genere en la mente de las muchachas con tal de que se mantengan vírgenes y los padres no pasen por la vergüenza de una muchacha embarazada. Pero no saben el conflicto que eso va a generar en la mente de ella porque no se les está transmitiendo el conocimiento bíblico del sexo.
sino simplemente una información útil, no niego, útil para que ella se mantenga firme en abstenerse. ¿Qué pasa si se casa? Al día siguiente, ella dice, lo que siempre debí decir no, lo que es sucio, lo que no debo hacer, ahora tengo la obligación de hacerlo. ¿Cómo puede en su mente sobrevivir ese proceso y hacerlo correctamente? Ahora, agreguémosle que la iglesia cristiana también ha tenido muchos problemas en ese tipo. De hecho, si tú buscas teólogos antiguos, como Agustín de Hipona, influyentes, fíjate, Agustín decía que el sexo era una especie de mal necesario y debía ser practicado en el matrimonio solo para tener hijos. ¿Por qué? Porque el concepto desde aquellos tiempos tenía que ver con los gnósticos, con que el espíritu es lo realmente bueno y la carne es mala, así que cualquier actividad carnal debe ser mala en sí misma. Un matrimonio no debería tener ese tipo de relaciones físicas carnales porque no proviene del espíritu, proviene de la carne. La carne es opuesta al espíritu, entonces no lo hagas. Y se enseñó y se enseña todavía, aún de parte de cristianos, que el sexo es un mal necesario en el matrimonio para poder tener hijos. Entonces, si las mujeres crecen con ese concepto y luego entienden o en las iglesias les enseñan eso, se vuelve aún más complicado que la pareja no tenga problemas en lo sexual cuando están casados. Porque esa idea de que la relación sexual, aún dentro de la pareja, es algo malo, no proviene de la Escritura. Es más, es opuesta a la Escritura. Si no, ¿cómo explicas pasajes como estos? Y lo hemos leído varias veces y lo vamos a leer otra vez, pero con una aplicación distinta. 1 Corintios 7, 3 al 5. No quisiera provocar confusión con esto. Cuando leemos un mismo pasaje varias veces en distintos temas, aplicado de otras maneras, eso no significa que cada quien interprete el pasaje como quiere. Hay una sola intención del Espíritu al comunicar un pasaje. Hay una verdad objetiva que Dios comunicó en ese pasaje, pero puede tener muchísimas aplicaciones. ¿Me explico? Entonces, si leemos 1 Corintios 7, 3 al 5, dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. ¿Qué aplicaciones hemos visto aquí? Muchísimas en cuanto a la responsabilidad del esposo, de la esposa, la disponibilidad que debe de tener, cómo Dios está hablando de los peligros de no practicar la relación sexual en pareja, el ser expuesto a una tentación que no pueda soportar, y nada de eso cambia la verdad que Dios está comunicando. O sea, no lo estamos interpretando de diferentes maneras. La interpretación sigue siendo la misma. No puedes tú negarte a tu cónyuge. Tienes que estar siempre disponible. Pero las aplicaciones que hemos visto son muy variadas y vamos a agregar otra. ¿Esto es una negación de la actividad sexual o es una liberación, una motivación para que lo practiques? Si te dice, no te niegues al otro, ¿te está diciendo que te abstengas? No, te dice todo lo opuesto. Es más, para que ninguno de los dos sea tentado, tiene que ser frecuente y habitual. Entonces, aquellos que pretenden enseñar que el sexo es algo malo, pero necesario para tener hijos, carecen de todo sustento bíblico. Yo entiendo que en un sentido práctico les ha servido a muchos para lograr que las muchachas permanezcan firmes en sus convicciones morales. Pero no se trata de engañar a las mujeres para que se mantengan santas, porque el momento en que llegan al matrimonio encuentran muchísimas dificultades porque tienen que cambiar totalmente su manera de pensar. Fíjate bien, si le agregas además las películas románticas, ¿cuál es el concepto que una muchacha tiene sobre el sexo? Hablando de una muchacha cristiana. Primero, antes de casarse, es algo malo, es algo que no debe de pasar, es algo que no debe tolerar. Luego siguiente, ahora sí se puede. Bueno, entonces ella piensa en su mente cómo debe de ser. ¿Y qué le dicen las películas románticas a las mujeres con respecto al sexo? Pues que va a llegar un príncipe azul, que las va a enamorar, va a ser tan romántico que ellas pierden noción del tiempo y sin darse cuenta terminaron en la cama. ¿Cómo pasó? El amor los llevó. No fue algo planeado. Fíjate bien, todas las películas románticas de mujeres nunca se planea el sexo con anticipación. Siempre salió así nomás.
fue algo que pasó. Incluso muchos adúlteros, esa es la excusa que usan. Pues pasó. Ah, ¿cómo? Ibas caminando tranquilamente y, órale, tuvieron sexo. No, fue un proceso. Pero la mujer tiene tanta información externa que le dice que el sexo no es un proceso, es algo que mágicamente va a suceder cuando tienes un hombre que te ama. Imagínate con qué concepto llegan a la luna de miel. Para los que no son de México, y no sé si allá en otros países el concepto significa otra cosa, y luego no me van a entender. Acá en México y casi en toda Latinoamérica, cuando alguien se casa, la noche de bodas es normalmente el primer encuentro sexual. Se supone, ¿verdad? Yo estoy hablando de los cristianos. Se supone que es el primer encuentro sexual. Y después, al día siguiente, los que tuvieron el dinero para hacerlo, se van a un viaje y le llaman a ese periodo de tiempo que van a estar de vacaciones, le llaman la luna de miel. ¿Qué se supone que va a pasar en la luna de miel? Ese es el problema. Las mujeres piensan una cosa y los hombres piensan otra cosa. ¿Verdad? Cuando la educación sexual que tienen proviene del mundo, van a entrar a un conflicto irremediable. Porque la expectativa de ella, para nada, es la expectativa de él. Y esas expectativas no se crearon el momento en que se casaron, sino que las han sostenido desde el noviazgo y antes. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde empiezan los conflictos en el ámbito sexual, cuando los casados empiezan a conocerse en ese sentido. Porque también el hombre tiene una perspectiva distinta en cuanto al sexo. El hombre cristiano que ha luchado por dominarse en el noviazgo y mantenerse lejos de todo contacto sexual, ahora cuando se case, lo que cree es que debe dar rienda suelta a sus deseos. ¿Me explico? Fíjate el contraste. La muchacha dice, no, dice, ¿y ahora que sí, ¿qué va a pasar? El hombre dice, ándale, no, bueno, ya me casé, ahora sí no me vas a decir que no. ¿Se entiende? Llegaron a la conclusión de que ahora sí, rienda suelta todo lo que tuvieron que estar aguantando. Todo lo que tuvieron que estar refrenando, piensan que ahora sí se van a liberar. ¿Qué espera ella que va a pasar? ¿Qué espera él que va a pasar? También los hombres están influenciados por las películas, ¿verdad? Y lamentablemente muchos por la pornografía. Y pretenden importar las prácticas que vieron en la pornografía o en las películas que vieron y tratar de llevar eso a la vida matrimonial. Piensen de alguna manera que la mujer con la que se están casando, que primero se aseguraron que fue una muchacha decente y cristiana, de repente, disculpen la palabra, se convierte en una prostituta complaciente. De la noche a la mañana, en la luna de miel, en la vida del matrimonio. Ahora sí es, porque yo tengo el derecho como hombre de que me cumplas. Fíjate el conflicto. Él está esperando una especie de prostituta y ella está esperando un príncipe azul que la enamore y sin darse cuenta terminen en la cama. Eso genera muchos conflictos, muchísimos, porque la gran mayoría de los matrimonios nunca resolvieron eso. Y desde la noche de bodas o la luna de miel cargan con esos conflictos durante todo el matrimonio. Sus expectativas se vinieron abajo. No es lo que ellos esperaban. Y por lo que vimos bíblicamente ahorita, es un ámbito, el sexo en la pareja es fundamental para que la fidelidad permanezca. Así que muchos de los jóvenes están tristemente condenados a un fracaso por la información que han recibido, porque la iglesia no ha provisto la información bíblica para eso. Y por sus propias responsabilidades de su negligencia de no leer, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre piensa en el sexo, decimos, la mujer piensa en algo mágico, ¿verdad? Está tan romántico el asunto, es tan bello el momento, y así te lo ponen en las películas, está en un restaurante, están las velas, tiene las flores, y él le dice todo lo que es para ella, cambia la cena y ya están en la cama, ¿verdad? ¿Cómo llegaron ahí? Nunca te lo ponen normalmente. Y ese es el pensamiento mágico que la mujer dice. El sexo no es algo que planeas, es algo que debe aparecer. Así, ¿verdad? Ahora, el hombre también tiene un pensamiento mágico con respecto al sexo. Porque el hombre, por la contaminación que tiene del mundo y las cosas que ha visto, que no debe haber visto, y muchas películas, la manera en que te lo presentan,
El pensamiento mágico es el mismo, pero en otro sentido, porque ellos piensan que automáticamente la mujer va a querer complacer todos sus deseos de la nada, cuando él quiera, sin ningún proceso previo. Y también hay magia ahí. Los dos están viendo el sexo como algo mágico y espontáneo. El hombre piensa que cuando llegue a su casa la mujer mágicamente está lista para él. Y la mujer piensa que el sexo nunca va a pasar a menos que sea a través de magia. Y no funciona. En ninguno de los dos casos va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan a la luna de miel? Se encuentran con una realidad que no esperaban. Y el problema es que casi nadie habla de cómo les fue en eso. A nadie le tienen confianza para hablar de esas cosas. Difícilmente encuentras a alguien a quien le puedas platicar lo que para ti fue un rotundo fracaso en esos días. Porque los dos se llevan una sensación de fracaso cuando sus expectativas no eran la correcta. Los hombres, lamentablemente, también se han hecho el concepto de que tienen que ser una especie de máquina sexual. ¿Por qué? Por toda la contaminación que tienen de pornografía y muchas cosas de ese tipo. Entonces, fíjate bien, llega el momento en que están en la luna de miel. Ella, ¿qué está esperando? Que este hombre, ahora su esposo, pues la enamore, ¿verdad? Y de repente, de alguna manera extraña, terminen haciendo sexo. Y el hombre está esperando que ella, pues esté lista y dispuesta porque ya es la noche de bodas o porque ya es la luna de miel. Entonces, cuando él se da cuenta que no está pasando lo que él esperaba y que su esposa dice, pues ¿y a dónde me vas a llevar a cenar? ¿Cómo cenar? Pues es la luna de miel. ¿Cenamos después? No, ¿cómo? Pues primero vamos a pasear. ¿Cómo pasear? Ya paseamos mucho cuando éramos novios. ¿A qué se viene la luna de miel? Y ahí ya empieza un conflicto. ¿Qué está diciendo ella? Enamórame. ¿Qué está diciendo él? Compláceme. ¿Verdad? Y ahí el primero de los conflictos, quizás no discuten, como decía yo, que si te lavas los dientes de una manera u otra. Pero ella tuvieron un conflicto que casi nunca le dicen a nadie. Se lo guardan para ellos mismos y por eso es que nunca lo resuelven muchas veces. Porque simplemente lo entierran en lo más profundo de su memoria y no quieren recordarlo, porque se sintieron fracasados. No le vas a platicar a nadie cómo fracasaste y no eras la máquina sexual que pensabas. Eso no se lo dice ningún hombre a otro, a menos que haya mucha confianza. Quizás las mujeres se atreven a ir un poco más y decir, oye, no, o sea, él estaba esperando algo que yo no soy. ¿Y cómo resolvemos eso? Primero tenemos que entender a qué se debe. Y lo primero es la influencia del mundo sobre los cristianos. La ignorancia sobre el fundamento bíblico para el sexo. La contaminación que año tras año, día tras día, en lo que ves y en lo que oyes, ha formado en ti y ha creado una percepción de lo que el sexo debe ser. Entonces, la pareja se enfrenta a un concepto que el mundo ve como normal. El mundo hace diferencia entre tener sexo y hacer el amor, ¿verdad? Son cosas distintas. Y hasta hay canciones que hablan de la diferencia y eso. Bueno, eso no proviene de la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo entendemos el simplemente tener sexo? Bueno, analiza la prostitución. Gracias. ¿En qué consiste la prostitución? En que una mujer vende un servicio a un hombre o al revés, o incluso entre hombres o entre mujeres. Pero hay emociones ahí, hay amor ahí, no. Es una compraventa. Yo te pago y tú me atiendes. Oye, pero nos conocemos, vamos a practicar un rato. No se necesita. Lo que vamos a hacer es tener sexo. Cuando hablas de hacer el amor, estás hablando de algo totalmente diferente. Implica también la actividad física, pero estás hablando de emociones. Estás hablando de amor. Entonces podemos decir en términos simples, tener sexo es complacerse uno a otro físicamente. O simplemente una persona complaciendo a otra, lo que es la prostitución. Cuando hablas de hacer el amor, no nada más estás hablando de complacerse en lo físico, no, sino también en lo emocional. Gracias. Entonces, cuando analizamos lo que el hombre es y lo que la mujer es, encontramos que para el hombre no hay ningún problema en tener sexo. Aislarlo completamente de cualquier tipo de emoción. Normalmente para las mujeres es
difícil, imposible o muy complicado separar lo emocional de la actividad sexual. Ahí tenemos ya otro conflicto en nuestra propia naturaleza, la capacidad que el hombre tiene de desligar las emociones en eso y la incapacidad de la mujer en eso mismo. Porque las mujeres, si no sabían, aprenden en el matrimonio que los hombres pueden tener sexo sin amor. Y eso las lleva a sentirse usadas. Se ven a sí mismas simplemente como un medio para el cual ellos se complacieron, pero no encuentran el amor en el acto que ellas esperarían. Entonces, fíjate el conflicto. Se crea la diferencia entre la realidad y tu expectativa, y eso genera sufrimiento. Empiezas a sufrir, porque no es lo que tú querías, no es lo que tú esperabas. Ambos, la pareja, al momento en que empiezan a unirse sexualmente, empiezan a experimentar frustración. Y el segundo es el temor al desempeño. Podemos separarlo. Cuando el hombre demanda a su esposa lo que él quiere hacer, ella comprende que no está hablando de emociones ni de amor, simplemente de un acto físico. Ella se empieza a sentir usada. No va a querer participar de eso, porque lo que ella quiere es hacer el amor, pero él le habla de tener sexo. Cuando ella cede, se genera una frustración. Soy un medio para que él se sienta bien. No me ama, me usa. No me trata como la dama que soy, quiere que sea como una callejera. ¿Me explico? Pero, ¿qué pasa si es al revés? Ella no cede. No y no. Y si hace, tiene que ser mágico. Y ahí tienes al hombre pensando cómo saca la magia, ¿verdad? Tiene que planear todo con cuidado. La voy a llevar a cenar. Cuando encuentre va a encontrar los trastes, cuando llegue va a encontrar los trastes lavados. ¿Quién los lavó? Pues yo. La voy a llevar a bailar, música romántica. Tú vas a tener que planear todo para que eso suceda. Magia dice, ay, qué bonito. Sí, no sabes todo el proceso que hubo atrás para poder lograr eso. El punto es que eso no es sostenible. No es sostenible. ¿Cómo aplicas este pasaje que vimos de que no se nieguen el uno al otro si todo tiene que ser mágico? No se puede. No se puede. Entonces, cuando la mujer sabe que ella no cede lo que su esposo quiere, como quiere, ella sabe lo que él quiere. Entonces, no se va a sentir usada, pero empieza a tener miedo. Porque dice, quizás mi esposo va a buscar a otra, que sí le dé lo que él quiere. Entonces, ya sea que ceda o que no ceda, tiene un conflicto. Si cede lo que su esposo dice, se siente frustrada. Si no cede, tiene miedo al desempeño. Quizás no complazco a mi esposo y él va a buscar otra. Lo mismo pasa con el hombre, pero en un sentido un poco más distinto. Cuando el hombre no obtiene lo que quiere, se decepciona, se frustra, vive frustrado. Si él tiene que encontrar la magia cada vez que quiere tener intimidad sexual con su esposa, va a llegar al punto en que se va a cansar y va a decir, no, esto así no funciona. Se va a frustrar, se va a sentir mal, no tiene lo que él quiere. Pero aún, si su esposa cede y le complace, ¿qué pasa con él? ¿Se preocupa por si se va a ir con otro? Claro que no, dice, ella está igual de feliz que yo. Y él vive feliz de la vida. El problema es que pierde toda sensibilidad para con su esposa. Pierde la sensibilidad, no busca transmitirle lo que siente, si la ama, que se sienta bien ella, no, porque él se siente complacido y piensa que ella también. En su concepto, ella ha de estar feliz. Y la mujer se siente usada, se siente mal y se da cuenta que su esposo no toma en cuenta lo que ella siente. Entonces, fíjate, la mujer empieza a tener temor al desempeño cuando complace a su marido. Pero el hombre no tiene temor al desempeño cuando ella lo complace a él. En el sentido de que, bueno, ya me dio lo que quería, ahora me da miedo. No. Pero en su concepto de que el hombre sano debe ser una especie de máquina sexual, va a darse cuenta que en la práctica no funciona. Que hay muchísimos factores que afectan el desempeño. Si estabas desvelado, si te alimentas bien, si tienes sobrepeso, si tienes hábitos saludables, si estabas o no en una situación anímica, todo eso va a afectar tu desempeño. Y cuando el hombre llega con una percepción equivocada y no hizo lo que él pensó que iba a hacer, ahí es donde le da miedo. Y ahí tiene temor al desempeño.
pero no porque su esposa vaya a buscar otro, sino porque va a decir, se decepciona de mí porque no hice o no cumplí como debía haber cumplido. Entonces, en cualquiera de los dos casos, ya sea que lo hagan o no lo hagan, tienes dos problemas: frustración y temor. ¿Verdad? Y como no se cuenta con nadie, eso no se lo cuentan a nadie, hasta que tienen un enorme problema en su matrimonio, hasta que hay amenazas de divorcio o hay sospecha de adulterio, entonces es cuando empiezan a hablar de eso con alguien más. Pero lo han tenido guardado durante muchos años. Entonces llegan a consejería y son de los casos más difíciles, porque ¿cómo desenmarañas toda su vida pasada para decirles dónde está el problema? Tendríamos que regresar al noviazgo y preguntar, ¿ustedes en el noviazgo se adelantaron o no? Porque también eso genera muchos problemas. Cuando se adelantan y tienen relaciones sexuales, eran cristianos y luego se casaron, no le dijeron a nadie, también tienen problemas en el matrimonio. Porque lo que hicieron a escondidas y como lo hicieron, en nada se parece a la realidad. No hubo ningún compromiso de por medio, no hubo la emoción que debe de haber, quizás pura adrenalina para que nadie se diera cuenta. Cuando llegan al matrimonio van a descubrir algo totalmente distinto y también les genera mucho conflicto. A los que se abstuvieron y a los que se adelantaron, les va a generar mucho conflicto, más a los que se adelantaron. Pero no estoy hablando de los noviazgos. Más adelante hablamos de qué pasa con ellos cuando son negligentes y se adelantan. Pero entonces este es el conflicto. La gran mayoría de los matrimonios están frustrados y tienen miedo en el ámbito sexual. Y no se lo dicen a nadie hasta que ya es muy tarde. Y aún si asisten a consejería, es un proceso muy largo determinar dónde está el problema, porque tienen tantos años acumulando todo eso que ni ustedes se acuerdan. ¿Cómo lo resuelves? Es uno de los casos más complejos que alguien que quiera dar consejo bíblico se va a encontrar. Tengo problemas con mi esposo, dicen, ayúdame. Y dices, ¿cuántos temas llevamos? ¿Cuánto hemos estudiado? ¿Cuántos pasajes bíblicos? ¿Cuántos conceptos? ¿Cuántos procesos? ¿Cuántas responsabilidades? ¿Cuántos roles? ¿Cuál es el deber ser? ¿Cuál es la naturaleza pecaminosa? Y me dices, tengo problemas con mi matrimonio, ayúdame. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde? Y lo triste es que las personas dicen, no, pues yo vengo aquí, ¿qué hago ya para que se arregle? Y piensan que la semana que viene ya va a estar todo bien. Ore por nosotros que tenemos problemas. ¿Y tú crees que porque ore por ti se va a arreglar y no haces nada tú? Hay mucho que hablar, hay mucho que estudiar, tienes mucho que conocer de la Biblia. No hay una clave mágica, no son los 3 pasos para resolver los conflictos en el matrimonio. Son muchísimas las cosas que tienes que comprender. Y cuando hablas de un problema en lo sexual, se requiere todo lo que ya estudiamos para saber cómo proceder. Por eso, este tema está en el número 8 en la sesión. Tendríamos que aprender primero todo lo demás para poder tener la capacidad de ver con claridad cómo se arreglan estos problemas que casi todos los matrimonios tienen. Entonces, recordemos, ¿qué es lo que hemos estado viendo? ¿Y por qué era importante verlo en ese orden y cómo lo aplicamos? ¿Qué es lo primero que vimos? Diseño original, ¿verdad? No podemos saber si estás bien o estás mal si no entiendes el deber ser. Lo primero que hicimos fue decir, aquí tienes que estar. Esto es lo que Dios dice que debe de pasar. Segundo, después de la caída, es, ¿dónde estás? ¿Y por qué estás ahí? Por tu naturaleza pecaminosa. Porque aunque tengas toda la información de lo que debes de hacer, el problema es tu carne. Muchas veces el problema no es que no tengas la información, sino falta de dominio propio. Entonces, tienes la meta y luego tienes tu cruz de realidad. ¿Y luego qué hicimos? Roles. ¿Qué es lo que el esposo debe hacer? ¿Qué es lo que la esposa debe de hacer? ¿Verdad? Ok, aquí deberías estar, aquí estás. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y hombre y mujer. ¿Luego qué vimos? Conocerse. Sé dónde debo estar, dónde estoy, cuáles son mis responsabilidades. Bueno, ahora tengo que conocer a mi pareja para poder aplicar lo que he aprendido. Después, la comunicación. Tienes que hablar. No vas a conocer a tu pareja si no te comunicas. Y si aprendes a comunicarte bien, vas a empezar a ver qué cosas le gustan y qué no le gustan de ti y de ella misma. Y entonces vemos el tema de lo sexual. ¿Por qué?
Porque si no conoces a tu pareja y no se comunican, nunca lo vas a arreglar. Nunca. A veces lo más común que yo encuentro es que es en la consejería cuando empiezan a decirse las cosas uno al otro. Y no se lo dicen directamente, me lo dicen a mí para que el otro oiga. ¿Y por qué te esperaste a venir a decírmelo a mí, lamentándole en directa a otro, cuando ustedes viven juntos? Se ven todos los días. ¿Por qué tuviste que esperar una sesión para decir lo que resentías cuando lo tuviste en tu casa todo este tiempo? ¿Me explico? Oren por mí. Es muy complicado que tratar de ayudarle a un cristiano que ignora lo que debe de estar haciendo. Hay que enseñarle muchísimas cosas antes de que entienda cómo empezar a arreglarlo. Entonces pongamos en práctica esto. Fíjate bien. Hay un problema en lo sexual. Ella sabe, él lo sabe. Nadie dice nada. ¿Cuándo se va a arreglar? Nunca. Dice, no, pero estoy orando. ¿Y? La oración tiene poder. Falso, antibíblico. Dios tiene poder, no la oración. El poder viene de Dios. Y es más, solo se cumple lo que le pidas si es de acuerdo a su voluntad. Entonces, para que la oración funcione, ¿qué debe de ser? Conocer su voluntad. ¿Cómo conoce su voluntad? La voluntad preceptiva, porque la decretiva nadie la conoce hasta que se cumple. ¿Cómo conoces la voluntad preceptiva? Leyendo la Biblia. ¿Cómo es que oras pensando que va a haber cambios si ni siquiera conoces la Biblia? Lo que estás orando no es conforme a la voluntad del Señor, nunca va a pasar. Pero si dices, bueno, yo estoy orando según la voluntad de Dios, lo que dice la Biblia, entonces ¿por qué nada más oras? Tienes que hacerlo. Porque si Dios ha dicho que tú tienes que ir y hablar con tu prójimo cuando peca contra ti, y tú estás orando, Señor, quiero que se arreglen las cosas, no va a pasar nada, porque si tú no haces lo que te corresponde, Dios no lo va a hacer. ¿Verdad? Entonces dicen, estoy orando por mi matrimonio. Qué bueno, pero espero que no nada más sea eso. Porque si tú sabes lo que la Biblia dice al respecto, no deberías estar orando por tu matrimonio, sino por ti, para poder hacer lo que debes de hacer. ¿Me explico? Cuando alguien dice, estoy orando por mi matrimonio, lo primero que sale a la superficie es que ignora lo que la Biblia dice sobre el matrimonio. ¿Me explico? Entonces, veamos, hay un problema. Lo tienes que aceptar. Y según el tema anterior, lo tienes que comunicar. Y según las responsabilidades del hombre y la mujer, ¿quién debe tener la iniciativa? El hombre. Así que ya, primero, hay un problema, no es mi culpa, no importa. Tú eres el responsable, tú eres el que gobierna. Mujer, no te aproveches de eso. Porque tú eres la ayuda ideal, visible y opuesta. Para que él gobierne bien y no ha hecho su tarea, tú también tienes que decir, tenemos un problema. ¿Me explico? No quiero que usen la información bíblica a su beneficio aprovechándose del otro. Así que los dos tienen la responsabilidad, pero la iniciativa corresponde al hombre. Pero si la mujer ve que el hombre no está haciendo lo que corresponde y ella debe ser su ayuda, entonces hay que decírselo. A lo mejor ni cuenta se ha dado el bárbaro. Ok, ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me siento? Mujer, me siento usada. Tú nada más quieres sexo. Muchos hombres van a decir, pues es que eso significa que te amo. Y hay verdad en eso. ¿Cómo se siente un hombre amado y deseado? Fíjese, es más, simplemente en las películas. ¿Cómo sabes que un hombre es deseado? ¿Porque le mandan cartitas de amor? ¿Porque tiene muchos amigos en Facebook? ¿O porque las mujeres quieren tener intimidad con él? ¿Cómo es que un hombre se va a sentir amado por su esposa? Porque su esposa quiere tener intimidad sexual con él. No se va a sentir amado si no pasa eso. ¿Y la mujer, cómo se va a sentir amada? No porque tenga intimidad sexual. Es más, en mi experiencia he escuchado que había mujeres que llegaron a la luna de miel y ni siquiera sabían que iba a haber sexo. No, pues venimos de vacaciones, ¿no? A ver. Luna de miel, ¿de dónde crees que proviene esa miel?
pues de conocer buenos lugares y la playa. No. Para que esa miel sea miel, los dos tienen que saber a dónde van y qué dice la Biblia al respecto. Para que los dos sepan a dónde van, aunque están leyendo la Biblia cada uno, van a tener que comunicarse. ¿Me explico? ¿Qué es lo que vimos el tema anterior? Comunicación. Hay que hablarlo. Tengo este problema. No estoy en paz porque yo no siento que me ames cuando estamos en la intimidad sexual. ¿Cómo que no? No. Porque tú no piensas en mí. Y eso es en ambos lados, ¿verdad? No estás pensando en mí. Estás pensando en ti. No es algo fácil de oír, pero lo primero es comunicarlo. La verdad como es. ¿Me explico? Eso va a edificar, sí, después de que duela. Primero va a doler, después va a edificar. Necesitamos decir la verdad. Y cuando ya te comunicaron ese asunto, dices, bueno, hay un problema aquí. Quizás tú vas a decir, yo también me siento así. O vas a decir, no, pues yo pensé que todo estaba bien. Bueno, eso indica que ella es la que ha estado cediendo a lo que tú quieres, o al revés. Y ella se ha estado sacrificando a sí misma por ti, pero eso no es el deber ser. Entonces, la comunicación es lo primero, hay que decirlo. Segundo, conocer a tu pareja, saber escuchar. A ver, ¿por qué te sientes así? ¿Qué hago yo que te hace sentir así? Y te va a tener que decir. Y entonces tienes que aprender a escuchar para conocerla o conocerlo. ¿Por qué se siente así? ¿Qué es lo que está pasando? Algunos, los problemas son tan simples, pero como nunca los hablan, dicen, oye, he visto muchísimos casos, voy a resumir 1, 2, 3, como 5 causas más comunes, que no son tan graves, son simples, pero nunca se dicen. Algunos de los casos es, ¿por qué no quieres tener intimidad sexual con tu esposo en tu casa? Por mis hijos. ¿Te lo prohíben o qué? No, nos pueden oír. Peor aún, pueden entrar. ¿Esa es la razón? Sí. ¿Cómo se soluciona? ¿Con un seguro? ¿Verdad? Y selecciona la hora en la que eso va a pasar. Así de simple. Y han batallado mucho tiempo porque no decían eso. Una de las mejores inversiones que una pareja puede hacer es comprar un buen seguro para su puerta. ¿Me explico? Segundo, tiene miedo a quedar embarazada o a que quede embarazada ella. Y se abstienen. Y le dan la vuelta y le sacan la vuelta y le sacan la... ¿Otro hijo? No. Otra razón, temor a ser lastimados. Y ahí hay muchas variantes, ¿verdad? En cuanto a sentirse usados, sentirse manipulados, sentir que tienen que pagar un precio. Normalmente los hombres piensan que tiene que haber un trueque. Tengo que darle algo para que ella acepte. Nunca está disponible para mí gratis. Tiene que haber algo, o dinero, o servicios. No, pues no me tienes contenta, no hay nada, se cierra el negocio. Y ahora, ¿cómo va a obtener él lo que quiere? Pues hay que contentarla. Y eso es de lo más complicado, ¿cómo contentas a una mujer? Su cerebro es tan vasto y profundo. ¿Por qué se ríe? Entonces, ahí, bueno, se siente lastimado, hay que profundizar más. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuántas veces? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo lo has sentido? ¿Por qué no me dijiste? Y eso te deja conocer a tu pareja. Obtienes información valiosísima que no sabías y te das cuenta si realmente estabas equivocándote o no. A veces esa información que escuches es falsa. Ella pensó, ella se imaginó. Decir, no, mujeres, por favor escúchenme esto. Para juzgar algo, dice la Biblia, tiene que ser con justo juicio. ¿Qué significa eso? Tiene que ser con evidencia. Evidencia. Mujeres, por favor, escuchen esto con mucha atención. Si tú vas a emitir un juicio, necesitas evidencia. Muchos de los problemas es que yo pensé. Oye, es que no llegaste. Es que yo pensé que no querías llegar a la casa. No, es que había mucho tráfico. No, pues yo pensé, pues este ni quiere estar aquí. Ah, pero sí me quiere en la noche. Y a ver, ¿de dónde surge ese problema? ¿De dónde?
De su imaginación. De su imaginación. Porque la evidencia es que hubo tráfico. Pero ella se imaginó que él no quería llegar, pero sí quiere estar en la noche. Así que mire, no. Esos problemas imaginarios se deben a un juicio incorrecto. Justo juicio, evidencia, no imaginación, ¿verdad? Pero ahí empiezas a conocer. Ahora resulta que si hay mucho tráfico, tú estuviste pensando que yo no quería llegar a la casa y por eso no quieres estar conmigo. Y ahora te van a decir, sí. Te voy a mandar mi ubicación en tiempo real para que veas dónde estoy. Y asunto arreglado. Pero no se lo dicen, no se platican esas cosas. ¿Verdad? En la comunicación florece el problema. Empiezas a tener una idea de por dónde está. Hombres, acuérdense que su responsabilidad es analizar científicamente a su mujer. ¿Se acuerdan la traducción que hicimos del griego original? Analizar científicamente a tu mujer. A ver, este es el problema, explícame cómo, cuándo, dónde, cuántas veces. Tienes que obtener información, empezar a desenmarañar dónde está. Empiezas a conocerla, cómo piensa, cómo interpretas las cosas que hiciste, cómo afecta que no le platiques lo que hiciste en el día, porque ella se imagina otra cosa. Como los memes esos que siempre están dos acostados y ella dice, seguramente está pensando en la otra, y él está pensando, ¿qué querrá decir Levítico 3:22? La palabra hebrea no concuerda, porque echan a volar su imaginación las mujeres, ¿verdad? Pero el hombre también soluciona eso y le dice, oye, le comparte lo que hay en su mente, ¿verdad? Compartir, mira, estoy pensando esto, tuve esto, estoy aquí, estoy allá. Eso a mí me sirvió mucho en mi matrimonio. Cuando yo salía a ver a un cliente y me tardaba, no me lo decían directamente, pero yo sabía que había algo raro cuando llegaba, ¿verdad? Pues que normalmente no te tardas eso. No, pero es que también fui a otra parte, pero no me dijiste nada. Es cierto, no te dije nada. ¿Sabes cómo solucioné eso? A donde voy y salgo es, ya salí. Voy acá. Ya, pues qué mandilón. No. Sabiduría, mis hermanos. Sabiduría. ¿No sabes el enorme beneficio de ver a tu mujer contenta cuando llegas a la casa? Lo agradable es que te vean con ganas de que llegues a la casa. ¿Me explico? Y aparte, ¿qué pasa si me pasó un accidente en un lugar que no le dije a mi esposa que iba a ir? ¿Dónde me van a encontrar? ¿Cuándo me van a encontrar? Nunca. Decir dónde estoy, fui acá, fui allá, además de que le da tranquilidad a tu pareja, informa si te pasó algo, dónde buscarte. ¿No han visto películas? Eso es bien fácil, clásico. Entonces, empiezas a conocer a tu pareja, empiezas a tener información, ¿verdad? Luego, ya que hiciste eso, comunicaste, empiezas a conocerla, va a haber cosas que no te van a gustar mucho. Pues no, o sea, yo así soy. Si te gusta bien. No, eso no es bíblico, ¿verdad? Porque si tomas la jerarquía de las relaciones, primero Dios y tú, y luego tu pareja. Entonces, tu principal prioridad en este mundo después de Dios es tu pareja, te guste o no te guste. Y vimos en la Escritura cuál es una responsabilidad del matrimonio, ambos, agradar a tu pareja. ¿Verdad? El hombre incluso tiene que dar cuentas de su pareja. Entonces, si tienes tu relación bien, tu jerarquía de relaciones bien, sabes que en primer lugar está la santidad. Morir a mí y vivir a Dios. Entonces, con toda la información que obtuve, hay cosas que a mí no me gustan y quizás no estoy dispuesto a hacer. Pero bíblicamente mi responsabilidad es morir a mí. Así que tengo que ceder. Acuérdense, la santidad implica obediencia a la Escritura. No voy a ceder en cosas que son contrarias a la Biblia. Oye, es que tú siempre quieres que hagamos las cosas que tú quieres cuando estamos en la cama y nunca piensas en mí. Ah, caray. Ni sabía que tenía que pensar en ti. ¿A qué te refieres? ¿Qué significa? ¿Cómo sentirías que realmente te estoy tomando en cuenta? Y te voy a decir muchas cosas. Ahora, esas cosas, muérete a ti mismo y hazlas.
¿Me explico? Para eso es que entender la jerarquía de las relaciones. Tu responsabilidad como esposo y que tu primer compromiso es Dios. Porque nadie, dice la Escritura, nadie va a ir en contra de su propio cuerpo. Tú y tu esposa son uno solo. Y se arregla. Estos pasos que hemos estudiado, los aplicas y se arregla. Así de simple. Sin consejería. Tú, en la intimidad de tu casa, enfrentan esos problemas y los solucionan. No estoy diciendo que no quiero que vengan a buscar consejo, pero quiero que apliquemos lo que hemos estado viendo. Fíjate bien, ¿en qué consiste el engaño del mundo? Fíjate, cuando la Biblia dice que cualquiera que fornicare o adulterare morirá irremisiblemente. En el hebreo irremisiblemente no existe, es morirá, morirá, 2 veces, lo que significa que es irremisible. Definitivamente va a morir. Por eso cuando la Biblia se refiere en hebreo a Dios dice santo, 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 que es el máximo nivel de expresión que puede haber en ese idioma. Entonces, si alguien fornica, relación antes del matrimonio, adultera fuera del matrimonio, deberá morir. No estamos bajo esa ley, pero la gravedad sigue siendo igual. Igual. Tenemos una especie de adaptación en la iglesia. El que haga esas cosas queda expulsado como el inmoral de Corinto. En el Antiguo Testamento dice que será apartado del pueblo, o sea, lo mataban. Acá, apartado del pueblo es la excomunicación. Entonces, el mundo te dice, es bueno, hazlo, eres libre. Tienes que conocer a tus parejas, tienes que tener libertad. Oye, los niños se están embarazando, no se los niegues, dale preservativos. El mundo es, hazlo, 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 y luego te enseña cómo debe de ser. Mujer, debe ser mágico, espontáneo, no es planeado, aparece. Hombre, ella debe ser complaciente, como si fuera de la calle, pero para ti. ¿De qué nos está hablando en términos bíblicos? El engaño es simple, pero a veces muy difícil de ver. El engaño del mundo consiste en decirte, hay 2 tipos de amor que van a brotar mágicamente. Los voy a escribir. Hemos hablado de ellos otras veces. La Biblia menciona solamente 2 tipos de amor en la Biblia, pero en el matrimonio se requieren al menos 3. La Biblia habla del agape o agapé, habla de filos y no habla de eros, pero es otra palabra griega que describe el amor en una pareja. Amor ágape es amor por decisión. No aplica sentimientos, no implica emociones. Ama a tu enemigo, es amor ágape. No importa que lo odies, tienes que amarlo. ¿Cómo se explica eso? Haz actos que demostrarían amor. Tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No te está diciendo que sientas bonito por él, sino que lo trates como si sintieras bonito por él. Trátalo como si lo apreciaras. Eso es ágape. Filos, complacencia. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, sino amigos. La palabra amigos allí es filos. El filos habla de un amor que complace, algo en lo que te agradas. Nosotros recibimos, si recibimos amor, filos de Dios por la obra de Jesús, por su justicia, por su rectitud, por sus méritos impuestos en nosotros, nosotros somos agradables a Dios. Pero sin Cristo en nosotros, somos abominación. Jehová aborrece al impío, lo opuesto al amor de complacencia. Y el eros es la atracción física en la pareja. Ahora fíjate, ¿qué es lo que dice el mundo? Estos son mágicos. Aparecen. Ahí deben de estar. Si la pareja se ama, ahí deben de estar. La mujer espera a su príncipe azul, que la enamora, y en una nube de amor, resulta que sin darse cuenta terminaron en la cama. Estos se siente tan complacida con él y tan atraída, y de repente
tienen sexo. Hombres dicen, tu mujer siempre lo debe tener hacia ti. Siempre debe estar deseándote y complaciéndote. Y eso lo hace feliz. ¿Cómo? Por magia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia corrige. Por eso los puse en este orden. Vamos a la Escritura. Dice, 1 de Juan 4, 18, Reina Valera 60, por favor. 1 de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí la palabra amor es agape. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? En el amor no hay temor. ¿Cuál es uno de los dos principales problemas cuando la pareja no ha hecho lo que corresponde y su relación sexual está problemada? Frustración y temor. El que teme no ama. ¿Por qué? Porque el que no ama, o sea, el que teme, presupone castigo. Piensa que algo le va a pasar por lo que hace. El hombre que no fue lo que él, no tuvo el desempeño que él esperaba, se siente inseguro y temeroso. La mujer que ha complacido a su esposo, pero no tiene lo que ella necesita, se siente temerosa. ¿Por qué? Porque no se aman. Pero espérame, se supone que esto aparece solo. Y si esto se acaba, se divorcian. Se acabó el amor. ¿Qué haces? No, pues divórciense. ¿Y qué empiezan a buscar? Otra pareja con la cual esto, como magia, aparezca otra vez. El problema es que no es totalmente falso. Hay algo de verdad. Por eso es que los cristianos tienen que conocer bien la Escritura, porque el verdadero peligro no está en lo que es evidentemente falso, sino aquello que es casi totalmente verdadero. Eso es lo que la palabra discernimiento bíblicamente indica. Distinguir entre lo original y lo muy parecido. Entre lo verdadero y lo casi verdadero. Entre lo auténtico y lo que parece auténtico. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Si tienes amor, no hay temor. Cuando lo enfoca en Dios, si yo amo a Dios y yo sé que Él me ama, yo sé que peco, pero no me acerco con temor. Me acerco confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque sé que hay provisión. Jesús pagó. ¿Pero cómo sé eso? Porque Dios me ama y yo lo amo. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Hay intimidad, no sexual, obviamente. ¿Cuáles eran los otros tipos de intimidad? Espiritual, emocional e intelectual, además de la sexual. Si la pareja tiene eso y encuentra los problemas y se comunican, se conocen, se mortifican, saben qué tienen que hacer, lo hacen, ¿cómo se llama a esa serie de cosas que hicieron? Ágape. Ese es el ágape, lo que haces. ¿Me explico? Si tú haces estos se mantienen vivos. Si no tienes estos van a estar vivos un tiempo en la temporada de enamoramiento. Hay muchos procesos químicos involucrados ahí. Sientes mariposas en el estómago, pero se acaban. Se acaban. ¿Me explico? La sientes. Sientes esto como magia. Es mágico. De repente conociste a alguien y te sientes tan complacido con esa persona, te gusta estar con esa persona, y no nada más como un amigo, sino también como una pareja sexual. Y estos dos parecieran que aparecen de la nada. Es la excusa que muchos usan incluso para el adulterio. Pues nos enamoramos. Pues así, mágico. ¿Qué se hace? No, pues ni modo. En el corazón nadie gobierna, dice el mundo. No, la Biblia dice, a lo mejor voy a usar palabras más educadas, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones son opuestas al Espíritu Santo. Desean lo opuesto a lo que Dios desea.
Y para poder revertir este proceso necesitamos la resurrección. Debemos dominarlo, morir a nosotros, llenarnos de la Escritura y de hacer las cosas que Dios quiere, y Dios nos empieza a conceder emociones y pensamientos que van de acuerdo a su voluntad. Pero es la consecuencia de caminar en santidad. ¿Me explico? Entonces, cuando el matrimonio se da cuenta de sus problemas y que esto no está, tienen que poner en práctica el ágape. ¿Qué dice? Comunícate, conócete, niégate a ti mismo, dale la prioridad que corresponde a tu esposa y por amor a Dios, haz lo que debes hacer. Y eso va a provocar que estos florezcan de nuevo. ¿Cómo le hace una pareja para que estos permanezcan toda la vida del matrimonio? No van a permanecer sin interrupciones. Pero es tu tarea mantenerlos vivos haciendo el ágape. Primera de Juan 4, 16 al 21. NBI dice, nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y aquí la palabra odia, el que odia a su hermano, no es como nosotros la entendemos en nuestro idioma. Aquí habla de lo opuesto al amor. Si tú le niegas el ágape a alguien, lo estás odiando. Entonces, si lo ves en el matrimonio, ¿cómo le haces para que estos se mantengan vigentes? Tienes que tener este. Pero para que tengas este, Dios te tuvo que amar primero. O sea, tú comprendes el amor que Dios ha tenido para contigo, que aún siendo pecador, murió por ti, que eras su enemigo y aún así dio su vida por ti. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Estaba Dios complacido con lo que hacías? No. Fue amor ágape, simplemente porque Él quiso salvarte. Eras su enemigo, aborrece todo en ti, pero te amó, ágape, te trató como si fueras su hijo, te pone las vestiduras de Cristo, te perdona de todos tus pecados, te restaura y dice, eres mi hijo. Ahora sí se complace en ti, después de lo que Él hizo en ti. El cristiano que entiende eso, sabe que debe hacer lo mismo, sobre todo con su pareja. Así que va a decir, pues que me está pidiendo cosas que, ¿cómo que ahora resulta que tengo que cantarle una canción? Yo no quiero eso. Tú no quieres, está bien. No te gusta, está bien. Pero ¿cuál es tu obligación? Agradar a tu esposa, negándote a ti mismo. O me dices que está prohibido cantar canciones en la Biblia. El ágape es lo que mantiene un matrimonio funcionando. Haciendo lo que debes hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. Porque vas a empezar sin ganas, pero las cosas van a cambiar. Porque cuando tu esposa vea que la estás amando con amor ágape, y vea que estás sacrificándote por ella, ella va a empezar a tener más libertad para expresar como tú quieres que se exprese. Y al revés, cuando tú ves que ella se está esforzando por ti, te vas a sentir más motivado a cantarle la canción. ¿Se entiende? La clave es el ágape. Y el mundo quiere convencerte de que eso no existe. De que lo único que necesitas es esta magia. Y con esta magia vas a ser feliz. Y cuando se acabe, no importa, búscala en otra persona. Y ahí va a haber más magia. ¿Por qué Dios prohíbe el sexo antes del matrimonio? ¿Para hacernos la vida aburrida? Para evitarte dolor. Porque aquellos que han conocido otras parejas antes de su pareja jamás van a poder resolver la comparación. Jamás. Es algo que vas a cargar toda tu vida. No puede ser borrado de tu mente. No vas a poder dejar de pensarlo.
y puede ser una enorme tortura. Entonces, hay mucha sabiduría en la restricción. No, nada de contacto sexual antes de casarte. ¿Por qué? ¿Cómo vas a tener comunicación? ¿Cómo van a conocerse? ¿Cómo vas a mortificarte? ¿Cómo vas a hacer lo que corresponde según la voluntad de Dios para poder satisfacer a tu pareja física y emocionalmente? No se puede. Por eso está prohibido. ¿Por qué está prohibido fuera del matrimonio? Exactamente por las mismas razones. La prohibición consiste en evitarte dolor y sufrimiento. A ti y a la persona con la que participas. ¿Me explico? Son bien santurrones y mojigatos los cristianos. No, es sabiduría. Sí, los que anduvieron ahí felices y metiéndose sexualmente con sus parejas, ¿cómo viven después? ¿Cómo es su vida? ¿Qué tanta felicidad alcanzan a experimentar? ¿Qué tanta salud familiar? ¿Qué tanta fidelidad encuentras en esos matrimonios? ¿Qué tanta confianza y fortaleza en el matrimonio? Cero, cero. Temporalmente tienen algo y luego pierden y se divorcian y se separan y generan muchísimos problemas. Pero querían divertirse. Querían disfrutar. Bueno, ahí está la paga de disfrutar antes de que Dios te diera el permiso de hacerlo. Lo mismo, la misma analogía que estudiar. ¿Por qué matarte 18 años estudiando una carrera? Porque te va a simplificar la vida en muchas formas. No, ¿para qué? Yo mejor trabajo. Bueno, te va a costar mucho más que lo que te hubiera costado. Es difícil estar en la universidad estudiando mientras todos se divierten. ¿Tú no vienes? Tengo examen. Ay, tú siempre tienes exámenes. Pues sí. Yo quiero terminar mi carrera. Hombre, eso no sirve para nada. Bueno, la vida da muchas vueltas y luego te los encuentras. ¿Qué onda? Hombre, está bien difícil y que no sé qué. ¿Y dónde está toda la felicidad que tuviste? Se fue, se perdió. Lo mismo sucede en el matrimonio. La Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Obviamente no se refiere a ninguno de estos dos. Se refiere a este. Entonces, ¿tienes problemas en lo sexual? Ya sabes qué hacer. Ya sabes cómo proceder. Y, por último, quiero ver una serie de preguntas comunes que los matrimonios cristianos hacen en cuanto a su relación sexual. Y no quiero dejarla pasar porque también esto genera problemas en los que ya entienden que deben hacer su parte. Primero estamos hablando de que no entienden cómo arreglarlo. Los que ya lo entienden se enfrentan después a estas preguntas. Y voy a tratar de hacerlo de la manera más respetuosa posible. Pero quiero dejar esto en este video. Para los que ven el video buscando un problema buscando solución a sus problemas en lo sexual, es necesario que toquemos este punto, porque si no el concepto que tú vas a traer del mundo te va a generar más problemas. Entonces, aquí una lista de preguntas que normalmente recibo y que normalmente tratamos en los cursos de matrimonios cuando hablamos sobre este tema. La pregunta es, ¿hay límites en lo que sexualmente puede hacer una pareja? ¿O no hay límites? Porque cuando hablas de que la mujer dice, bueno, me voy a negar a mí misma y tengo que pensar en cómo complacerlo, ahí es donde empiezan a entrar preguntas raras. Por ejemplo, ¿tiene la mujer que vestirse de algo para su marido? De enfermera, Mujer Maravilla, Capitana Marvel. ¿Es malo? Preguntan, ¿es malo? Digo, porque si ella está tratando de complacer a su marido y su marido dice, pues, me gustaría verte como enfermera, ¿sabes qué le pregunta? ¿Por qué? O sea, ¿quieres estar con otra? ¿Tú lo que quieres es una enfermera? No, tú vestida de enfermera. Viejo loco, cochino, puerco. ¿Está prohibido en la Biblia? Ese es un parámetro y una pregunta muy importante. ¿Está prohibido o no? O al revés, ¿se quiere disfrazar de bombero? Se siente incómodo la gabardina. Dices, bueno, te encuentras ya con cada cosa y hay que hacernos la pregunta. ¿Es pecado o no es pecado? Digo, ahí sí no pudiste, ahí sí te tocó. Iba a decir, si te tocó puerco, pues... Cuando dije hace tiempo, el diablo es puerco, les tuve que explicar, ¿verdad? Cuando digo el diablo es puerco, se refiere que es cochino, mañoso.
Y cuando yo digo, pues si te tocó puerco es porque dices, eso en el noviazgo jamás te ibas a dar cuenta si son cristianos, ¿verdad? Y ahora te tocó así, pues eso ya estaba ajeno a ti. Pero Dios es sabio, como quiera. Y tú vas a tener una responsabilidad. Así como dije, pues ella dice que quiere que le cante una canción, bueno, el hombre pide otro tipo de cosas. Y así como no es pecado que le cantes una canción, tampoco que te vistas del santo. Es malo, no un disfraz, sino que la mujer tenga que usar ropa provocativa para su marido. ¿Hay alguna restricción bíblica con eso? No. Ahora, ¿siempre? Pues tampoco, eso va a depender de ustedes y su comunicación, ¿verdad? ¿Cómo es que uno al otro se van a dar gusto? Tercero, y estos son temas un poco más complicados, sexo oral, sexo anal, otra serie de cosas que hacen las personas cuando están en la cama. Ahí tenemos que tomar otro criterio. La Biblia nunca va a decir esto directamente. Yo ahorita tomo un pasaje bíblico que dice, 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y esa es la regla. Si tu esposo o tu esposa quieren entrar en una actividad que puede resultar en un daño físico, no deberían de practicarlo. ¿Me explico? Masoquismo, ¿qué es eso? Placer en el dolor. No, pues que darle con el látigo. No. Todo es lícito, pero no todo conviene. No vas a estar lastimando tu cuerpo por esas cosas. Hay un límite, es tu integridad física. Y el otro límite es el amor. Es decir, si yo tengo que amar a mi pareja y hacer que se siente amada, y yo quiero vestirme del santo, y ella no le agrada, ¿qué hacemos? Los dos tienen que hacer su parte, ¿verdad? Yo tengo que sacrificarme y ella también. Entonces, ¿cuál es la negociación? Sábado de lucha libre. ¿Me explico? Sábado, nada más. Según ustedes, ¿cómo se hayan puesto de acuerdo? Los dos tienen que ceder. ¿Se entiende? Son cosas muy básicas que los matrimonios no preguntan a cualquiera y que les generan muchos conflictos. Todo me es lícito si tu pareja y tú están complacidos con lo que hacen, con sus locuras. A ninguno le afecta y no se afectan físicamente, queda a criterio de ustedes. ¿Se entiende? Si tu pareja, por más que se esfuerza en complacer, no se siente a gusto, tienes que respetar eso y dejar de hacer eso. ¿Me explico? El asunto es la intención de querer complacer, pero si me afecta, mi conciencia no está en paz, entonces la otra parte que me ama ya no me va a pedir que haga eso. ¿Me explico? La base del amor, la base de la relación sexual en la Biblia es el amor. Por eso, en la Biblia no encuentras tener sexo y hacer el amor. En la Biblia solo existe hacer el amor. ¿Por qué? Porque el único lugar donde está permitido es en el matrimonio. Si realmente hacen el amor, ninguno se va a presionar al otro a hacer cosas que no quiere hacer. Ninguno va a tratar de imponer sus gustos al otro. Tienen que platicarlo. Tienen que conocerse y buscar la alternativa para que ninguno de los dos le afecte a su conciencia. ¿Me explico? Una pregunta más que me la han hecho muchas veces. Dicen, yo sé que ver pornografía es malo, pero ¿qué tal si la vemos juntos? No sé si alguna vez has escuchado eso. Si él no debe ver pornografía, ella tampoco, pero si los dos queremos verla juntos, ¿eso ya lo arregla? No, pero me no estás entendiendo, ¿verdad? La pornografía, el problema no es que tú te sientas que te fue un infiel. Es un asunto con Dios. ¿Me explico? Nuestro compromiso, el hecho matrimonial es sagrado. Y dicen, oye, pero los dos queremos verlo, los dos nos gusta. Es que no se trata de gustos. Velo desde otra forma. Imagínate que tú me preguntas, cuando alguien dice, ¿podemos los dos ver esto juntos? Dice, a ver, piénsalo en esta otra circunstancia. Imagínate que yo te pregunto, ¿pueden dos personas espiar a una pareja mientras tienen su relación sexual? ¿Está bien? ¿Te parece? Y dices, pues si a los dos nos gusta.
Digo, claro que no. No hay nada de bueno ni agradable a los ojos de Dios que alguien esté viendo a otra pareja hacer eso. No se trata de si ustedes están de acuerdo, si les gusta o no. Se trata de nuestra fidelidad a Dios. No, no se puede, ni juntos ni separados. Tú solo te contaminas la mente y luego tratas de vivir cosas que no son reales y te problemas en tu matrimonio. Muchos matrimonios vienen. El hombre no está satisfecho. ¿Sabes cuál es el problema? La pornografía. ¿Cómo va a estar satisfecho si él siempre está viendo cosas que no van a pasar en la vida real? Ellos mismos destruyen su matrimonio. Entonces, tenemos que ser claros. La Biblia dice de la relación sexual en el matrimonio que es permitida, es buena y es motivada. ¿Me explico? ¿Cuántas veces, según ustedes? No hay un número de frecuencia, pero lo que entiendes de la Biblia, por lo que leímos en Corintios, tiene que ser frecuente. Tiene que ser consensuada, ¿verdad? Los dos estar dispuestos. No te niegues el uno al otro. Ok, ágape. Muchas veces va a ser necesario el ágape para participar y mantener un matrimonio saludable. Y otra cosa, se tiene que hablar. Esto no es un tabú, menos en la Escritura. Lee Cantares, te vas a encontrar muchísimas referencias eróticas. La Biblia no censura ese lenguaje, lo limita a la intimidad del matrimonio. Y en lugar de que uses la información que el mundo dice, tienes que acudir a la Escritura. Si tienes dudas, no le preguntes al mundo, pregunta en la iglesia. Tienes conflictos en ese ámbito, acércate a un matrimonio cristiano, que seguramente ya los tuvo y los debió haber arreglado. ¿Me entiendes? No te quedes con mala información en tu mente. Hay respuesta para todo en el ámbito sexual y una respuesta bíblica. Quizás no un versículo directo, pero fácilmente deducible por medio de otros. Así que tienes mucho que ver con tu esposa, tienes mucho que ver con tu esposo. ¿Te sientes frustrado? ¿Tienes miedo? Habla. ¿Han estado pasando cosas en su intimidad que no te gustan? Díselo. ¿Tu esposo no entiende, no quiere hacer caso? Acude a la iglesia. Testigos. Mateo 18, segundo paso. ¡Qué vergüenza! Sí, puede ser vergonzoso. Por eso Jesús establece ese proceso. Solo los testigos, nadie más tiene por qué saberlo. Y si aún así este hombre o esta mujer se niega, lamentablemente va a tener que ser juzgado ante la asamblea. Nadie va a querer llegar a ese punto. Ya les dije, es un medio muy claro para refrenar la maldad, aún dentro del matrimonio. Pero si llegan, es necesario, porque tú no puedes, como vamos a ver un poco más adelante, destruir tu matrimonio, porque no quieres hablar de ese tipo de problemas. Los hijos principalmente. Ellos no tienen culpa de tus problemas, no tienen culpa de tus locuras, y son los que normalmente pagan. Así que deja de ser egoísta. Piensa en tu familia entera. Incluso en el cristianismo. Todo el conflicto que sucede cuando un matrimonio cristiano se divorcia. No nada más afecta a ese matrimonio y la familia en segundo nivel y tercer nivel, sino a la iglesia. Ensucia el nombre de Cristo, ensucia el Evangelio. Hay mucho en juego. No puedes darte el lujo de simplemente dejar tu problema para ti y dejar que se siga destruyendo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quisiera recordarles que todos estos temas, si los aplicas, te van a traer problemas. No nuevos, problemas que ya estaban allí y no sabías. Así que no quiero que nadie se asuste. Si estoy haciendo lo que Ran me dijo, y estoy bien, es más, estoy peor que antes. No, no estás peor que antes. Estás viendo tu situación. Estabas ciego, pero ahora ves. No es que estés peor, te estás dando cuenta cómo estabas en realidad. Y Dios es tan sabio que si pones en práctica lo que su palabra dice, esa
problemática va a empezar a descender, pero nunca va a desaparecer. Esta información no es la clave para que vivas sin problemas, no. Esta es la llave para que soluciones tus problemas. Siempre va a haber problemas, siempre. Y si te haces de la vista gorda y que no ve, solamente te haces daño. Seguramente hay un problema de este tipo en tu matrimonio hoy en día, pero no se lo han dicho. Atiende la voz de Dios y háblalo con tu esposo y tu esposa. ¿Habías orado para que Dios te ayudara? Aquí está tu respuesta. Hazlo. Se van a sorprender, se van a molestar, les va a doler, pero es necesario. Sé el amigo que hiere y no el enemigo que besa. Por favor, háganlo por sus hijos también, por la iglesia de Cristo, cuyo testimonio son ustedes. Hagamos una diferencia entre el mundo y los cristianos. Y la primero es que se comunican, que tienen intimidad, aún sana en lo sexual y en todas las demás áreas. Así que vamos a orar. Señor, queremos pedirte perdón por nuestras negligencias, que somos a veces muy ignorantes, Señor. Estamos tan concentrados en amarnos a nosotros mismos que nos olvidamos de nuestro cónyuge. Nos olvidamos de asegurarnos que estamos agradándole. Nos olvidamos de tener en cuenta sus emociones, sus deseos, sus aspiraciones, Señor. Hemos pensado solamente en nosotros mismos y nos convencimos que las cosas estaban bien. Algunos quizás entre nosotros saben que tienen problemas y no han hecho nada al respecto. Algunos se han engañado pensando en que tú de alguna manera mágica lo vas a arreglar, Señor. Yo sé que tú tienes el poder para hacerlo, pero también has manifestado el medio por el cual va a suceder. Tenemos que hablar, Señor. Enséñanos a hablar. No importa que sea doloroso o vergonzoso. Que ninguno, Señor, aquí casado se quede con algo guardado en su interior, algo que no les gusta. Danos la gracia y la sabiduría para decirlo como corresponde, Señor. Que nuestras palabras sean las correctas. Que en lo difícil que es transmitir lo que sentimos, Señor, tú nos des control para refrenar nuestra lengua. Para no decir cosas que no debemos decir, Señor. Para asegurarnos que lo que digamos no sea hiriente innecesariamente. Enséñanos a ser transparentes con nuestro cónyuge, a decir la verdad de cómo nos sentimos. Que podamos hablar, Señor, sin tapujos, decir las cosas como son. Que podamos estar seguros en el matrimonio, Señor. Que no tengamos que estar cuidándonos de nuestro cónyuge. Si algo nos lastima, Señor, danos el valor de decirlo. Si algo nos agrada, también danos el valor de decirlo. Danos la capacidad de escuchar, no nada más de oída, Señor, sino de comprender, analizar, preguntar sobre lo que se nos está diciendo para poder entenderlo mejor. Enséñanos, Padre, a valorar la información, ver lo valioso que es saber lo que está pasando, saber dónde están los problemas, cuáles son los problemas y por qué tengo esos problemas. Enséñame a administrar, Señor, nuestro matrimonio. Enséñale a los hombres a analizar a sus mujeres científicamente, poner mucho cuidado en cómo se expresan, cómo hablan, entender lo que quisieron decir. Ayúdanos a no ser estorbados por la barrera del lenguaje, Señor, que a veces tenemos mucha dificultad en poner en palabras lo que sentimos. Danos la capacidad, Señor, de transmitir de cualquier forma posible nuestro malestar, nuestro sufrimiento, nuestro temor, de manera que podamos ver que hay una enorme sabiduría, Señor, cuando tú dijiste que somos uno en lugar de ser dos. Enséñanos a pensar, Señor, siempre uno en el otro, a tomarnos en cuenta siempre uno al otro, a buscar agradarnos uno al otro y satisfacernos uno al otro, Señor, nunca de forma egoísta, nunca imponiendo, Señor, nunca por medio de la fuerza o la violencia. Enséñanos, Padre, a humillarnos a nosotros mismos, a morir a nuestros propios deseos por amor, por ágape a nuestro cónyuge. Que el ágape, Señor,
que hemos recibido de ti sea evidente en nosotros hacia nuestro cónyuge, para que podamos disfrutar del filos, del eros, que pueda ser una relación que nos trae mucho placer, Señor, en todos los aspectos, que sea agradable pasar el tiempo con mi cónyuge, que anhele pasar tiempo con mi cónyuge, que disfrute, que realmente, Señor, viva plenamente la vida del matrimonio como tú dices que deba vivirse. Enséñanos a permanecer firmes en las dificultades, en los días malos. Enséñanos a lidiar con los problemas no de forma emocional, sino de forma intelectual, Señor, doblegando nuestras emociones cuando debemos hacerlo, para decidir correctamente basados solo en tu palabra. Concédenos, Padre, remover la mala información que tenemos en nuestras mentes en cuanto al sexo. Enséñanos a ver desde tu perspectiva lo sagrado, lo santificante que es, Señor, tener salud en esa área de nuestro matrimonio. Concédenos, Padre, matrimonios fuertes. Que no haya cobardes entre nosotros que prefieren abandonar. Que no haya cobardes entre nosotros que prefieren tirar toda la basura. Sino que podamos perseverar, Señor, por lo que haces en nosotros. Tú pon el querer como el hacer, Señor. Y nosotros nos esforzaremos por morir a nuestros deseos y vivir para ti. Porque sabemos que es lo que te agrada y lo que tú has prometido, Señor, que harás con nosotros hasta el día de Cristo. Ponemos en tus manos, Señor, cada matrimonio y los problemas que tienen, para que les enseñes a trabajar en sus problemas y arreglarlos. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sesión de preguntas. Vamos a tomar nuestros 15 minutos acostumbrados para preguntas. Quisiera, por experiencia que hemos tenido en los cursos de matrimonios, hacer una aclaración que muchos años pensé que no era necesaria, pero luego me di cuenta que era necesaria. No exhibas a tu pareja en la sección de preguntas. ¿Me explico? Acuérdate que hay cosas que deben permanecer en la intimidad. Y en algunas situaciones ha ocurrido que uno de los cónyuges hace una pregunta muy directa y muy explícita que deja en evidencia a su cónyuge y no es lo correcto. Así que haz tu pregunta. Si resulta muy claro y evidente el problema en tu matrimonio, no cometas el error de traerlo a la luz pública. Busca primero apegarte al proceso de Mateo 18 y busca testigos. ¿Me explico? Por lo demás, también tratemos de moderar el lenguaje que podamos usar en el tipo de pregunta, ¿verdad? Si vas a hacer una pregunta de índole sexual, por favor, filtra bien las palabras que vas a usar para tratar de hacerlo lo más llevadero posible. ¿Ok? Muy bien. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Acá, por favor, ¿me ayuda? Sí, tengo dos, pero si hay tiempo regreso a la segunda. Okay. Con respecto a un grupo de prácticas que dijiste ya en la última parte, en cuanto en el momento de la intimidad, ciertas vestimenta que pudiera usarse, si dejáramos a un profesional definir esto, un psicólogo, un psiquiatra, lo definiría como un trastorno psicológico de fetichismo. Uh-huh. ¿Tú crees, cómo crees que llegó la sociedad a este punto? O sea, ¿crees que este trastorno llegó al decaimiento de la sociedad al caricaturizar prácticas más sublimes que Dios le entregó al ser humano, que es la intimidad sexual, llegar hasta este punto de caricaturizarlo, de volverlo un simple acto de complacencia en sí mismo? ¿De dónde crees que provenga todo este tipo de situaciones? Sí. Muy buena pregunta. Yo lo veo en dos ramos. La causa por la cual muchos llegan a esos puntos me parece que es una intención equivocada. Me parece que ellos están tratando de mantener vivo sin este. Entonces están buscando mantenerse atractivos o deseables por medio de artefactos o artículos que no provienen de la motivación del amor.
Entonces, cuando se dan cuenta que se está acabando y en los términos del mundo quieren mantenerlo vivo, están dispuestos a experimentar muchísimas cosas, como otros que traen personas a su relación para agregarlas. Y su motivación es tratar de mantener vivo algo de una manera incorrecta. Yo no estoy hablando en ese caso en los cristianos. El caso en los cristianos es, si lees, por ejemplo, Cantar de los Cantares y la manera en que expresan el deleite de estar juntos, puede ser que en ese conocimiento íntimo que lleguen a tener, pueden experimentar este tipo de experimentos o aclarar, tener la vivencia de complacerse uno al otro de esa manera. No como el propósito de mantener vivo algo, sino como el propósito de disfrutar lo que están haciendo. Entonces, en ese espectro del deleite, de lo que hace una pareja en la intimidad, no hay un límite definido en la Escritura, excepto por lo que vimos de no todo conviene y no me puedo dejar dominar por algo. Entonces, yo no espero que haya muchas locuras al respecto, pero lo que espero es que no se genere una frustración en una pareja que no se puede expresar libremente por temor a un tabú o temor a ser catalogado de alguna manera. Entonces, yo creo que la libertad en la pareja, en su relación íntima, es vital, porque te permite expresarte como realmente eres y saber si eres aceptado de esa manera. Y una persona que pretenda refrenar sus deleites o sus gustos, empieza poco a poco a ser infiel, en el sentido de que empieza a limitar la comunicación, empieza a reservarse cosas solamente para él y empieza a quebrantar el pacto matrimonial de ser transparentes uno con el otro. Entonces, el aspecto en el que estoy hablando es en el aspecto de querer disfrutar su tiempo juntos, querer hacer locuras juntos, siempre y cuando los dos estén dispuestos a hacerlo y que sea un deleite para los dos. Me parece que eso es sano y necesario y que también va a venir con cierta edad. Va a haber una cierta edad en la que eso no tiene sentido, va a haber otra edad en la que eso hace mucho sentido y luego algo que se va a convertir como cosa del pasado que les va a dar risa. Pero me parece que la expresión en ese tipo, en la pareja, es fundamental para que puedan tener salud en ese sentido. Gracias. ¿Alguien más? Sí, pastor. Antes, aprovechando ahorita la pregunta que hablaba sobre la cuestión de vestirte de diferentes maneras en el gusto de la pareja, comentaste dentro de la predicación algo así como vestirte de santo. El santo. Sí. Entonces nada más. No todos conocen quién es el santo. El santo es el enmascarado de plata acá en México. Y aunque es conocido en muchos ámbitos, a lo mejor no en todo el mundo lo conocen. Era un luchador que se ponía unas mallas blancas, una máscara blanca y una capa roja. Ahí queda aclarado. Ahora, si había una pregunta por ahí. Ya. Sí, con respecto a los tres tipos de amor que mencionabas, hablando de las parejas, los jóvenes antes de casarse, que empiezan a sentir lo que el mundo les ha enseñado de la magia, que hay cierta atracción y lo que es el amor filos y eros, hay complacencia en la persona. Entonces, ¿cómo recomendar la Biblia? ¿Qué les recomienda a los jóvenes cuando sienten eso? No deban hacerle mucho caso a eso, sino al amor ágape. O sea, ¿la Biblia recomienda eso o cuál sería la recomendación para ellos? Qué bueno que lo comentes por los solteros que nos oyen. Cuando vemos de esto, la Biblia trata el amor eros de una manera muy distinta a lo que nosotros tratamos, ¿verdad? Se enfoca en estos dos. Cuando encontramos referencia a este problema, por ejemplo, Pablo diciéndole a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Ahí es un espectro muy amplio de lo que puede ser una pasión juvenil, pero esa pasión es un deseo fuerte, intenso. Entonces, el consejo de Pablo es, huye de eso, no te enfrentes a eso, como vimos que José el soñador, José hijo de Jacob, ante la esposa de Potifar, decidida a tener relación sexual con él, huyó. Ese es el consejo que se le tiene que dar a los jóvenes, tienes que mantenerte lejos de eso. Y el amor ágape, en una pareja de jóvenes solteros, aunque sean novios, el amor ágape consiste en ayudarse a mantenerse en santidad los dos. Nunca en complacer algo que va contrario a la voluntad de Dios. Por eso lo que dije es que el sexo está prohibido antes del matrimonio y fuera del matrimonio. Entonces, si una pareja empieza a tener ese tipo de tentaciones, la instrucción bíblica es huyan de eso. No estén en un lugar solos, no estén en una circunstancia en la que puedan quedarse solos, no se queden en un lugar donde no hay nadie con ustedes porque la carne es débil.
tienes que anticiparte. Pero el ágape entre ellos es demostrarse uno al otro que se van a esforzar en mantenerse en santidad para llegar al matrimonio como se debe. ¿Me explico? Si uno dice, no, es que es el ágape complacerte, no, eso es opuesto a la voluntad de Dios porque claramente está revelado que el sexo está prohibido antes del matrimonio. Ok, pero en cuanto a la elección, me refiero a que si sienten eso de que al principio las mariposas, porque son jóvenes, son adolescentes, pero definitivamente no deben de hacerle caso hasta a ese tipo de magia, vamos a decirlo, sino a esperar a tener un buen conocimiento de ese ágape. Sí, lo que referí yo de la magia es que hay verdad en ello, es decir, es mágico ese sentimiento y aparece de la nada al principio. En el matrimonio no significa que se va a extinguir, sino que por medio del ágape lo mantienes vivo. Entonces, cuando una pareja de novios empieza a experimentar la magia, no debe de ser descartada simplemente como algo que proviene de la carne, porque puede ser una indicación de que Dios está haciendo algo en ellos. Pero la limitante es tu santidad y mantenerte alejado del contacto sexual. Entonces, el joven que planea casarse y está en una relación de noviazgo, el proceso de noviazgo está diseñado para que se conozcan, como la Biblia nos dice, de una manera un poco más profunda, por medio de un pacto, o sea, un compromiso de seriedad. Y es ahí, en ese noviazgo, donde tienen que conocerse un poco más, pero siempre con la limitante de la santidad. El ágape va a demostrarse entre ellos si se mantienen en santidad. Si, por favor, escuchen esto, señoritas, si tu pretendiente o tu novio tiene mucha falta de dominio propio en ese aspecto, es muy probable que lo de ustedes no sea de Dios. Porque no es voluntad de Dios que dos personas permanezcan juntos cuando no se pueden dominar. ¿Me explico? Entonces, una de las señales importantes en el noviazgo para determinar si eso proviene de Dios es la santidad. Mujer, si tu novio no se puede controlar siendo novio, de casado menos. Porque ahorita tiene toda la motivación de quedar bien contigo. Cuando esté casado ya no va a tener esa misma motivación. Y si no tiene la capacidad de refrenarse como debe, va a tener muchos problemas de dominio propio cuando no tenga ninguna restricción y esté contigo. Entonces, es una señal muy importante ver el comportamiento sexual de tu pretendiente o de tu novio y la santidad que tiene para con Dios. Porque eso te dice si realmente ama a Dios o no lo ama. Así que tener mucho cuidado con eso. Como quiera, ya había salido un comentario, más adelante nos enfocamos a hablar de los noviazgos para evitar esas problemáticas. ¿Alguien más? Acá, ¿me ayudan, por favor? Buenas tardes. Pregunta. Buenas tardes. ¿Puede permitirse la masturbación, aunque sea una única vez, en los hijos para conocer su propio cuerpo cuando esté en etapa de desarrollo? Si la respuesta es no, ¿hay alguna escritura bíblica que pueda pegarme y explicarla? A ver, no tiene que ver con el matrimonio, ¿verdad? No, Okay. hablo de niños. Porque ya me salía muy complejo entender dónde estaba hablo uno. de niños que están en etapa de desarrollo, 12 años, 13, 10, digo, 12, no sé. Bueno, no estamos hablando de los hijos todavía, ¿verdad? Pero Sí, así es. hay que tener mucho cuidado con esos temas en el sentido del problema que pueden generar. Hay personas que hablan que en un sentido médico eso es muy saludable, pero los que opinan en un sentido médico están haciendo totalmente independiente de lo que la Escritura enseña. Y la Escritura nos enseña que debes de cuidar tu corazón, y la palabra corazón ahí es mente. Entonces, cuando hablamos de un proceso de masturbación, hay muchos procesos mentales de por medio que no son permitidos según la Escritura. Porque si Jesús dijo que la mujer, el hombre que desea a la mujer de su prójimo, aunque no físicamente no haya hecho nada, ya está adulterando, el proceso de masturbación tiene mucho que ver con ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablamos de nuestros hijos y la edad que tienen y lo que eso implica, bíblicamente no debemos motivarlos a echar volar sus mentes y explorar sus cuerpos, sino lo que la Biblia dice, refrenar tu cuerpo y hacer lo que agrada a Dios. ¿Me explico? Hasta llegar al matrimonio. Claro, después vemos que hay situaciones médicas que requieren ese tipo de cosas, pero son excepciones, ¿verdad? Lo que hablamos es, nuestros hijos tienen que aprender a controlar sus cuerpos.
¿Alguien más? Aquí mismo, por favor. Sí, buen día. Buen día. Primero, aclaro, pastor, por la gracia de Dios tengo razones para pensar que no tengo ni alguna atracción hacia el mismo sexo, pero tampoco estoy en el extremo de caer en cosas, desde mi punto de vista, degeneradas, como andarse disfrazando y eso. Bueno, queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Sí, no, bueno, por eso digo, tengo razones que por la gracia de Dios, no quise decir la palabra homosexual, aunque ya lo dije, Okay. por lo que voy a comentar, por Ujú. mi pregunta. Y creo que hablo a personas, pastor, ahorita mencionaste la palabra cristiano, que hablan de fruto del Espíritu, que hablan de dominio propio, a las que les fue dicho, buscad primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Ujú. Comentas, pastor, durante la exposición, que los sentimientos, los pensamientos, las emociones que brotan del hombre provienen completamente de la carne, ¿verdad? Ujú. El punto es este. Podemos entender que desde un principio fue una bendición de Dios para con el hombre. Dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicadnos, Ujú. con un propósito de procrear. Ujú. La pregunta específicamente es esta, pastor. Ese deseo sexual que un hombre tiene, aunque sea reformado, sana doctrina, nacido de nuevo, como tú lo dijiste, ese deseo sexual que un hombre tiene y que Dios permite que dentro del matrimonio sea, o sea, lo ve bien, por así decirlo. Tu punto de vista, pastor, es que proviene más bien de la llamada caída del hombre, o como que desde un principio cuando Dios los dijo, entendemos claramente que es una bendición de Dios, ¿verdad? Ahí me podrías responder y ya. Es una bendición de Dios que se multipliquen, sí, pero yo estoy haciendo referencia a ese deseo sexual que también lo relaciono con lo que tú has dicho, de que es algo que brota de las personas. Si tú me dices, no, pues el deseo sexual de los cristianos, de todos menos los de arrepentidos, es completamente, bueno, al revés, es completamente espiritual, no tiene nada que ver con la carne. Es a lo que voy, pastor. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a ese deseo sexual que las personas tienen? Porque incluso leo un autor que es algo reconocido dentro del cristianismo, no voy a decir MacArthur, pero él dice que menciona como que el matrimonio es la provisión de Dios para la satisfacción sexual. Entonces, al menos con mi lógica simple, digo, espérate, o sea, primero estaba en los propósitos de Dios el deseo sexual del hombre, y por eso Dios dijo, voy a proveer el matrimonio para satisfacer a mi chiquito de sus deseos sexuales. ¿O fue primero el matrimonio dentro de los planes y propósitos de Dios de preservar a su pueblo y que se multiplicaran, y dentro de ese plan de Dios permitió Él la satisfacción del deseo sexual? Al menos yo lo leo como que lo menciona Él de una manera diferente. Entonces, aclaro, ni soy homosexual ni me considero degenerado, pero ese deseo sexual que los cristianos, díganse lo más cristianos que crean sentirse va a ser, no estoy diciendo que practiquen el celibato ni la abstención, pero para ti eso proviene más de nuestra naturaleza corrompida después de la caída, o lo consideras completamente espiritual y casi yo soy un hereje por decir o pensar que eso proviene de nuestra carne, como lo dijiste. No, bueno. Podemos partir de la Escritura para determinar si el sexo en sí mismo es algo malo o no. Tratando de entender lo que dijiste, y yo lo mencioné al principio del tema, decía, cuando alguien enseña que el sexo es solamente para tener hijos y es un mal necesario, o sea, es dejándote guiar por la carne para poder reproducirte, es algo que debes evitar a toda costa a menos que quieras reproducirte. Bueno, esa idea no proviene de la Biblia, porque no hay nada en la Escritura que describa al sexo como algo incorrecto. Fíjate bien, antes de que fuera creada Eva, ya estaba especificado que Adán estaba incompleto, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios en su sabiduría le iba a proveer una mujer que tiene la capacidad de reproducirse, y en su diseño original la reproducción ya estaba, ¿verdad? No después de la caída, sino aún antes de la caída. Por consecuencia, podemos deducir sin dudas que todo el proceso reproductivo y lo que implica las sensaciones del cuerpo y todo eso era un diseño de Dios para bien. Cuando sucede la caída, ves que Dios no está eliminando ese proceso, pero lo restringe al matrimonio.
Por eso es que MacArthur llega a la conclusión, si el sexo fuese malo estaría prohibido en todos lados, pero si es malo fuera del matrimonio, entonces el matrimonio es la provisión para que se disfrute de eso. Porque es un deleite que Dios ha provisto para el bien de la pareja solamente en la pareja. Y el hombre le da un mal uso haciendo otro tipo de cosas, bestialismo o adelantándose o con personas con las que no debiera tener ese tipo de relaciones. Entonces, si partes del diseño original y la provisión que Dios da, entonces la relación sexual no puedes verla como algo sucio o contaminante dentro del matrimonio, solamente fuera de él. ¿Me explico? Con las aseveraciones, pastor, de que Adán y Eva eran el primer Adán era completamente carnal, por así decirlo, humano. Y quiero entenderte, pastor, que de ninguna manera estás diciendo que para Dios primero sea el deleite y después el matrimonio. O sea, No, sino que el deleite fue creado para el matrimonio. ¿Me explico? Sí, pero lo principal es el matrimonio, es a lo que voy. Claro, es que mira, si tú analizas la relación sexual o hacer el amor como definimos, no nada más es algo físico, es algo emocional, es algo que trae confianza en la pareja, algo que trae seguridad, algo que incrementa la fidelidad, algo que ayuda a conocerse más, es la manera de expresarse incluso en lo que piensas, en lo que sientes. Entonces es un medio por el cual la pareja se unifica cada vez más y pueden cumplir mejor su propósito de ser como una sola carne. Entonces, en el cerco del matrimonio es una provisión dada por Dios para el bien de la pareja. ¿Y estás de acuerdo, pastor, en que de alguna manera o de alguna forma o modo fue afectada por lo que se llama la caída? Por el mal uso que se le da. Sí, o sea, no es completamente, por así decirlo. O sea, es que después de la caída todo fue diferente, menos ese instinto o deseo sexual que Dios, con el que creó a Adán y Eva. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, ha sido afectado por la caída. Después de la caída tuvo que ser delimitado por la maldad humana. Gracias. Muy bien. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Despedimos a los que nos acompañan en línea. Si hubo preguntas pendientes en línea, no pude ver si había un número ahí. Pues los invitamos a que los jueves nos acompañen a las 7:30 a la sesión de preguntas y respuestas. Si te interesa participar en esa sesión, por favor escríbenos en Facebook diciendo tu interés y te hacemos llegar las instrucciones. Gracias por estar con nosotros y Dios quiere nos vemos la próxima reunión.